Contaron así que el dinero era maravilloso. Y pronto se valoró todo en monedas de oro, o vamos a llamarle dólares de oro, y el valor que cada cosa recibió se le llamó precio, y el precio dependió principalmente de la cantidad de trabajo requerida para producir el bien, porque había que tener un criterio para definir cuántas monedas requería o valía un producto. Y entonces se encontró que una cosa justa era que si tomaba mucho trabajo el precio era alto, pero si era producido con poco esfuerzo el precio era bajo, porque ese era el sentido del trueque. Hasta ese entonces el trueque había funcionado en base a los intereses relativos en la valoración de lo que costaba producir un bien, puesto que había bienes escasos y bienes más abundantes. Y entonces se consideró razonable valorar el precio de los productos en base al trabajo. Y las cosas funcionaban de una manera extraordinaria. Ese primer año fue un año maravilloso para todos, pero habían pasado algún detalle por alto. La perversión del sistema planteado, que estaba en la esencia misma del interés del orfebre. Y así nacieron los primeros problemas, las refinanciaciones y las hipotecas. Porque el problema central que tenía el sistema, y es el primer tema que yo quiero que tú trates de entender con exactitud en el día de hoy. El problema central que tenía esta situación era el hecho simple de que al fin de año, cuando se visitó a toda la gente que debía monedas para ver cuántas iban a devolver o si necesitaban la misma cantidad o cuántas más, algunos tenían más de lo que pidieron prestado. Pero esto significaba que otros tenían menos, puesto que simplemente había un cierto número de monedas distribuidas inicialmente. Por lo tanto, si uno tenía más es porque otro tenía menos. Los que tenían más de los que pidieron prestado, devolvieron lo prestado más 5 adicionales de cada 100, puesto que los tenían. Pero de todos modos, luego de devolver sus monedas, tuvieron que pedir prestado nuevamente para poder continuar. Repasemos este concepto porque es central. Cuando llega al final del periodo, si se hubieran emitido 100 monedas, no había 105, habían 100. Pero claro, en el juego del trueque y de los cambios y de la interconexión entre las personas y del mercado que formaba precios, de las capacidades de producciones individuales y relativas, que a algunos se enfermaron, a otros se le moría el familiar que había podido producir más, en ese juego había un cierto problema. Unos al final del periodo tendrían más monedas y otros menos. Aquellos que tenían más de 100 con facilidad podían devolver los 5, pero aquellos que tenían menos de 100, para poder devolver los 5, tenían que quedarse con menos monedas. ¿Y qué ocurrió? Nadie advirtió un detalle central. Algunos descubrieron por primera vez que tenían una deuda. Pero antes de prestarle más dinero, el orfebre, al cual definiremos como Fabián, tomó una hipoteca sobre algunos de sus activos y como había que volverle a prestar, entonces cada uno salió una vez más a intentar conseguir esas 5 monedas extra que siempre parecían tan difíciles de encontrar. Y allí comienzan los primeros endeudamientos y las primeras refinanciaciones y hipotecas, cuando no podían devolverlas o pagar los intereses, porque las monedas ya se habían transformado en algo absolutamente imprescindible para comerciar. Pero como habían 100, era un juego cerrado. Pero acá viene el tema central que yo te quiero destacar, y que explica por qué no se pueden pagar todas las deudas. Nadie se dio cuenta que en el conjunto el país nunca podría saldar de su deuda hasta que todas las monedas fueran devueltas. Nadie se dio cuenta de eso. Siempre habría deudas porque el origen del dinero es un origen ficticio. Se crea una riqueza inexistente para darle valor a una riqueza preexistente. El verdadero valor no era la moneda. El verdadero valor no era lo que se acuñaba, sino los bienes que ésta justipreciaba, a los cuales se les asignaba precio y que justificaban la circulación de las monedas. Nadie se dio cuenta que en el conjunto el país nunca podría salir de su deuda hasta que todas las monedas fueran devueltas, pero aunque se devolvieran todas las monedas, las 100 iniciales, estaban siempre esos 5 adicionales en cada 100, nunca habían sido puestos en circulación. Esta es la raíz del sistema, el origen de todos los males. El interés implica repartir un dinero que nunca fue creado, porque el interés solo existe por sobre el dinero que te prestan. Y cuando te dan un dinero, supongamos que en la primer origen eran 100, y se piden 5 monedas adicionales de interés, esas monedas no existen, nunca fueron creadas. Nadie más que el fabricante de las monedas podía ver que era imposible pagar el interés. El dinero adicional nunca había sido puesto en circulación, por lo tanto a alguien siempre le faltaba. Pero claro, él tenía una visión desde arriba de este problema. Él podía ver la situación en su conjunto. Él sabía de antemano que había creado un juego
extremadamente perverso, donde las personas iban a comenzar a partir de ese momento a intentar lo imposible, pagar algo que no existía. Y allí comenzó a elaborar la idea del dinero como un instrumento de dominación. Pero vamos a seguir la historia. ¿Era verdad que el fabricante de las monedas gastaba algunas monedas? Claro que sí. Pero él por sí mismo era su servicio con lo cual vivía. No podía gastar tanto como el 5% de la economía total del país, porque recuerda que él acumulaba el 5% de cada actividad y de cada persona. Había millares de personas, y el fabricante de monedas era solamente uno. Por otro lado, él seguía siendo un orfebre, viviendo una vida confortable. No pierdas de vista estos detalles, porque tienen mucha relación con lo que va a ocurrir y con lo que está ocurriendo actualmente. Entonces nacen los servicios bancarios, disponiendo de monedas la sociedad, disponiendo de alguien que las acuñaba, del control del gobierno que era solamente asegurarse el reparto equitativo justo en función de las necesidades de cada uno, la definición de precios en base a la cantidad de trabajo que requería la producción de cada bien, y a que se respetara el derecho del orfebre a recibir su interés y que legítimamente podía exigir, bueno, te vuelvo a prestar, necesito un documento, una garantía que me permita a mí cubrir el servicio que te estoy dando y que tu endeudamiento no sea indefinido. Y partiendo de la base de la necesidad de que el sistema continuase porque ya había comenzado, entonces nacen los servicios bancarios. Y fíjate qué interesante, podemos imaginar que en la parte posterior de su tienda hizo una gran caja fuerte. Y la gente encontró conveniente dejar algunas de sus monedas en ellas como depósito de seguridad. Él cobraría un honorario pequeño, dependiendo de la cantidad de dinero y la cantidad de tiempo que permanecería en él. Daba al dueño de las monedas un recibo por cada depósito. Y allí la sociedad comenzó a aceptar como natural esa actividad de custodiar valores que en manos privadas o en manos personales podía significar riesgo de posesión para la persona. Cuando una persona iba a hacer compras, ya no tenía por qué llevar las monedas porque disponía de los recibos. Entonces le daba al comerciante uno de los recibos del fabricante de monedas, según el valor de las mercancías que deseaba comprar. Los comerciantes reconocían el recibo como genuino y lo aceptaban con la idea de llevarlo luego ante el fabricante y recoger allí la cantidad apropiada en monedas. Los recibos pasaron de mano en mano, en vez de transferir el oro en sí mismo las monedas. La gente tenía completa confianza en los recibos y los aceptaba, como si fueran las monedas de oro. ¿Te suena conocida esta historia? A pesar de los siglos transcurridos, ¿verdad que hay mucho de cercano a la realidad de tu vida? Pero la historia continuaba porque comenzaban a ocurrir cosas que estaban en la raíz del sistema y que tenían como finalidad que apareciese un gran negocio de los bancos. Porque comenzó esta reflexión. En verdad, alguien reflexionó, y quizás fue ese primer orfebre que está sirviendo de ilustración para nuestra historia, el oro no es mío. Pero como está en mi posición, eso es todo lo que verdaderamente importa. Quiero que comprendas que cuando esta idea surgió, cambió el mundo definitivamente. En verdad, el oro que yo tengo en custodia no es mío, pero está en mi posesión, que es todo lo que importa. A partir de esta afirmación, a partir de esta observación de la realidad, a partir del desarrollo de esta idea y de esta creencia, cambió el mundo definitivamente. Porque el fabricante de monedas a partir de allí descubrió la posibilidad de un negocio colosal. Notó que era bastante raro encontrar que alguna persona le pidiera realmente sus monedas de oro. Él pensó, aquí estoy en posesión de todo este oro, de todas estas monedas, y sigo teniendo que trabajar duro como artesano. No tiene sentido. Hay docenas de personas que estarían contentas de pagarme el interés por el uso de este oro, que está depositado aquí y que sus dueños raramente reclaman. Un razonamiento sencillo, claro, definitivo, que no admitía mucha discusión. Había muchas personas que depositaran el oro y que tomaban los recibos que entregaba el fabricante de monedas como respaldadas por ese oro allí. Pero claro, en determinado momento, el orfebre, el fabricante de las monedas, este personaje de la historia, dijo, pero si yo tengo estas monedas, las puedo volver a prestar, porque he observado que con el correr del tiempo son muy pocos los que la reclaman. Y entonces hay tanta gente que está aumentando su producción
ya habían comenzado los desarrollos y los desenvolvimientos tecnológicos. Hay tanta gente que necesita más dinero, que les está yendo bien, que estarían dispuestas a pagarme interés por el uso de este oro. Y allí entonces comienza algo absolutamente extraordinario, el prestar lo de otros. En verdad el oro no es mío, pero está en mi posesión, que es todo lo que importa. Ya no necesito hacer más monedas para prestar. Puedo utilizar algunas de las monedas almacenadas en la caja fuerte. Al principio, naturalmente, esta idea era secreta y riesgosa, por lo tanto él era muy cauteloso, haciendo experiencia, prestando solo unas pocas monedas cada vez, pero solo cuando tenía amplia seguridad de su devolución. Pero gradualmente tomó confianza y comenzó a prestar más y más, cantidades más grandes. Imagínate el cambio que esto comenzó a ocurrir. Se estaba socavando lo verdaderamente importante del sistema, la credibilidad. Que cada uno de esos recibos estuviera respaldado por el oro original. El sistema igual tenía un problema. Nadie nunca, en su conjunto, la sociedad nunca podría pagar las 5 monedas porque éstas no se habían acuñado. Imagínate la multiplicación del problema cuando se comenzó a cobrar interés sobre el dinero que era de otros y que él tenía en posesión. Imagínase muchos 5% adicionados. Ya no ganaría este orfebre el 5% de la acuñación inicial. Él comenzaría a ganar el 5 sobre más y más préstamos de las mismas monedas que se suponía que debían estar respaldando cada uno de los billetes. Imagínate que la sociedad comenzó, sin saberlo, debido a lo secreto de este accionar, a introducirse en un sistema tremendamente perverso. Ya no podrían pagar solo 5, ya no podrían pagar 7, 10, 15, 20, 50 monedas generadas por el interés de algunos que, intentando hacer crecer sus negocios, desarrollar su producción, generar más riqueza, comenzaban a pedir dinero prestado. Y así entonces, como consecuencia de la necesidad que tenían estas personas de pedir más, entonces nacen los vales y los pagarés. Cierta persona había obtenido un préstamo. Sin embargo, el oro permanecía en la caja fuerte del orfebre fabricante de monedas, porque el orfebre no le daba las monedas, sino que les daba nuevamente recibos, equivalente al valor de esas monedas, para que pudiera volver a intercambiarlos en el mercado. Esto naturalmente significaba la creación artificial de dinero y la creación artificial de riqueza, puesto que se otorgaba una riqueza que no existía, salvo en el papel creado allí, impreso, registrado primero manualmente, en imprentas después, por parte del fabricante de monedas, en quien la sociedad depositaba su interés. Un día, un préstamo muy grande fue solicitado. El fabricante de monedas sugirió: mira, en vez de llevar todas estas monedas, podemos hacer un depósito en su nombre y le daré varios recibos equivalentes al valor de las monedas. El prestatario convino y se fue con un manojo de recibos. Allí se instrumenta lo que te acabo de comentar. Después que el cliente se fuera, el orfebre sonrió para sus adentros. Él podía tener la torta y encima comerla también. Él podría prestar el oro y todavía mantenerlo en su posesión. ¿Te parece que habría cambiado el mundo? Pues imagínate las posibilidades que comenzaron a urdirse en una mente que comenzó a utilizar esto no solo para su enriquecimiento, sino para comenzar a comprender el poder que él tenía sobre las personas que comenzaban a utilizar el dinero para hacer crecer sus negocios. Y así los amigos, los extranjeros e incluso los enemigos necesitaron fondos para realizar sus negocios. Y siempre y cuando podían asegurar la devolución, podían pedir prestado, tanto como necesitaran, porque la garantía estaba consolidada. La perversidad comenzó a hacer mella en la voluntad de este orfebre, que comenzó a ver un proceso de poder quedarse hasta con los bienes de otros simplemente si no le podían pagar. Simplemente escribiendo recibos, Fabián podría prestar tanto dinero como varias veces el valor del oro en su caja fuerte, y él ni siquiera era el dueño del dinero en ella. Todo era seguro, pero había un detalle. Todo era seguro siempre y cuando los dueños verdaderos no pidieran su oro y la confianza de la gente fuera mantenida. De modo que aquí debes entender que aparece una gran base del sistema: la credibilidad, la necesidad de crear y armar todo un sistema por el cual los verdaderos dueños de las monedas no fueran a pedir su oro, porque el día que eso ocurriese, el orfebre simplemente quebraría.